Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Hoy es el 5º programa en este tema de, atesore, valore, considere. Hay un tesoro a la venta y hay que comprarlo, es necesario adquirirlo, debemos aprovechar. Así es que nuestro tema durante los pasados 4 programas ha sido tesoro a la venta. Está en venta algo maravilloso y debemos aprovechar. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando acerca de la sabiduría. Hemos hablado acerca de la verdad. Hemos hablado acerca de Jesucristo mismo. Hoy no vamos a hacer un extenso repaso porque la realidad es que quiero terminar el tema para ya mañana entrar en otro tema, entrar en otra área de las Escrituras. Hay un versículo que tal vez nos va a servir hoy. Lo vamos a colocar sobre aquel versículo que hemos utilizado toda la semana, el de el libro de la sabiduría, el libro de Proverbios de nuestro hermano Salomón. Y es el versículo que dice: compra la verdad y no la vendas. Pero además de la verdad, allí menciona otras 3 cosas que deben estar en nuestra consideración. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Yo creo que toda sociedad ha valorado estas cosas. Tal vez no lo hemos o no las hemos valorado en todo lo que vale. No las hemos valorado en todo lo que merece o no las hemos valorado en todo lo que deberíamos haberla valorado. Compra la verdad, compra la sabiduría, compra la enseñanza. Es hermoso el pasaje, compra la inteligencia. A ese versículo dije que vamos a añadir otro en el día de hoy que me parece nos va a ayudar bastante en la comprensión de lo que estamos diciendo. Es un pasaje que está en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 4 y versículos 20 y 22. Creo que no les he dicho que este programa se llama Para que el mundo crea y que yo soy el pastor Díaz Pavón. Y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Déjenme leerles el versículo o los versículos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Aquí está la enseñanza, conforme a la verdad que está en Jesús. Así es que este es un pasaje que habla de inteligencia, que habla de enseñanza, que habla de discipulado, que habla de verdad y que está directamente relacionado con lo que hemos estado hablando durante todos estos días. Vamos a leerlo corrido. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. No solo Jesús es la verdad, sino que dice aquí que la verdad está en él, que la verdad está
en Jesús está en nuestro Señor. La primera parte de ese versículo, o el primer versículo, el versículo 20, me impresiona eso de no habéis aprendido así a Cristo. Regularmente hablamos de recibir a Cristo, hablamos de conocer a Cristo, pero aquí el apóstol Pablo habla de aprender a Cristo. ¿Qué es aprender a Cristo? Es aprender a ser como Él, es aprender a vivir como Él, es aprender a hablar como Él, a tratar como Él trataba. Encontramos a Jesús en tantos escenarios diversos y ver cómo Jesús se conduce para con los discípulos, se conduce para con las autoridades, se conduce para con los enemigos. Eso es una cantidad de enseñanzas extraordinarias de las cuales podemos aprender mucho. Así que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, ustedes no han aprendido así a Cristo. De alguna forma les está diciendo, ese Cristo que ustedes están revelando mediante palabra o acciones, no se parece al Cristo bíblico. No se parece al Cristo verdadero o al Cristo que yo les he enseñado. De alguna forma, el apóstol Pablo está contrastando la enseñanza que de Cristo le ha dado a esta iglesia con la proyección que ellos están haciendo de ese Cristo. Escuché hace muchos años a un predicador a quien amé y respeté mucho decir, Cristo del cielo, líbrame del Cristo de los hombres. Hay una diferencia enorme entre el Cristo bíblico, entre el Cristo de los cielos y el Cristo que presentan los seres humanos, el Cristo que presenta la religión institucional, a menudo tan diferente al Cristo verdadero. Es necesario que de alguna manera nos lavemos, nos limpiemos la mente, la memoria, el cerebro, para dar lugar a la verdadera revelación de quién es Cristo, de quién es el Señor. Dice allí que hay que aprender sabiduría, dice allí que hay que aprender de Él, que tenemos que recibir de Él. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído o le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. De alguna forma, el apóstol Pablo está cuestionando nuestro cristianismo. Si en verdad le habéis oído, si es real que le hemos oído. ¿Qué dijo Pablo con eso? Pablo dijo que cuando nuestro Cristo no se parece al Cristo de la Biblia, Él cuestiona si realmente ese Cristo que se ha formado a nosotros es producto de haber escuchado la voz del Cristo verdadero, si en verdad le habéis oído. Él está diciendo, hay una formación deficiente de la figura de la persona de Cristo en nosotros, porque no hemos estado oyendo, porque no hemos estado escuchando al verdadero Cristo. Y añade, y habéis sido por Él enseñado. Dice, de repente, ni siquiera fue Él quien nos enseñó, ni siquiera fue Él quien nos formó. A veces la gente piensa que lo que la religión le enseñó, que lo que la cultura le enseñó acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de la salvación y acerca del cielo, es lo que la Biblia dice. Y algunos se sorprenden al leer las Escrituras y descubrir que lo que la Biblia dice acerca de eso no es
lo que la cultura les ha estado enseñando. Hay tanta contradicción entre lo que los hombres enseñan y lo que Dios nos enseña. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Tenemos que ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No es conforme a la religión nuestra, ni siquiera conforme a mi iglesia o denominación, lo que sea. Tiene que ser conforme a la verdad que está en Jesús. Así es que, mucho cuidado, mi gente, porque podríamos estarnos fortaleciendo, podríamos estarnos afirmando en verdades que no son conforme a Cristo. Y cuando dije verdades, moví mis dedos tratando de simular unas comillas porque es cuestionable si eso realmente es la verdad. Tenemos que ser educados y tenemos que ser formados conforme a la verdad que está en Jesús. El Diccionario Teológico Ilustrado nos ayuda de alguna forma a entender qué significa la palabra sabiduría. ¿Qué significa realmente este término cuando habla allí de sabiduría? Esa palabra a menudo forma en las mentes nuestras una imagen, una idea de conceptos tal vez así todos académicos. Estamos esperando o considerando la memorización de fórmulas, conceptos abstractos, más filosófica que cualquier otra cosa. Sabiduría es como la ciencia de los filósofos, de los conceptos difíciles de entender y abstractos. Jesucristo no se dedicó a enseñar conceptos difíciles de entender. Él no complicó la vida en conceptos abstractos y difíciles. Jesucristo hizo exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto. Jesucristo tomó los conceptos más difíciles de entender y más profundos y los expresó de manera sencilla, de manera simple, de manera clara. Jesucristo utilizó ilustraciones muy fáciles de entender para hacernos entender cosas difíciles y profundas. Yo voy a la pausa, nuestra primera pausa, y regreso para entonces profundizar en lo que estoy hablando sobre la sabiduría y ver un poco la definición que nos da el diccionario teológico sobre este concepto, sobre este término. Si usted quiere saber lo que es sabiduría aquí, en este contexto y en la Biblia, entonces quede pendiente porque vamos a la pausa y regreso de inmediato. Les hago recordar nuestro número telefónico, el de siempre, 305-228-9697. Usted se puede comunicar, puede llamar, puede pedir la oración o hacer algún comentario. 305-228-9697. Vamos allá. Y de regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Les dejé diciendo que íbamos a definir un poco este término sabiduría que hemos estado utilizando. El diccionario dice que sabiduría, y estoy refiriéndome al diccionario teológico en este contexto bíblico, sabiduría es una palabra derivada del latín, de la palabra en latín sapere, y es una palabra que lleva dos ideas muy fuertes. Por un lado, es tener sabor y por otro lado es tener juicio, o sea, entender. El concepto es este: tener sabor, sabiduría, es tener juicio, es entender, es comprender. De modo tal que cuando utilicemos esa palabra es importante que sepamos
que tiene un notable doble significado. Hay dos ideas que se comunican allí. Por un lado, el conocimiento, el saber, sabiduría es saber, y por el otro lado es sabor, saber y sabor. Ambas ideas se funden en el término sabiduría. Así es que sabiduría no es entendimiento seco, es sabroso, ¿sí? No es simplemente cúmulo de información, es saber cómo, es aplicarlo a la vida práctica. La sabiduría no es simplemente acumulación de información en el cerebro, que bastará con que tenga buena memoria para tener la capacidad de acumular. Eso no significa que aunque acumule la información, la pueda procesar. El gusto, lo bueno, lo sabroso es poder procesarlo, poder ponerlo en práctica, poderlo llevar a la vida cotidiana, que esa información que recibimos, que esa data que se acumula en la computadora que Dios nos dio, que se llama cerebro, que esa data la podamos exportar y de forma práctica cambiar nuestra vida para bien. Cambiar la forma en que interpretamos, entendemos, tratamos, hablamos, nos relacionamos. La sabiduría de Dios tiene que afectar nuestra conducta. Si no afecta nuestra conducta, entonces no estamos aprovechando lo que Dios nos dice. No estamos aprovechando lo que Dios nos da. No estamos sacándole el provecho máximo a esa revelación que tenemos. Recibir a Cristo entonces, a Cristo que es la vida, la verdad, el camino, Él. Recibirlo a Él es entenderlo y es que sea parte de nuestra vida práctica. Si Jesucristo no afecta la forma en que yo trato a mi esposa, entonces no lo estoy aprovechando. En su defecto, la forma en que la esposa trata al esposo. Si no afecta la manera en que yo trato a mis hijos, la manera en que le hablo a mis hijos, la manera en que me relaciono con mis hijos, no me está aprovechando. La presencia de Cristo en nuestras vidas tiene que afectar todo lo que soy y todo lo que hago. Eso es el Evangelio. El Evangelio que contienen los 4 evangelios, pues todo lo que Jesucristo es, todo lo que Jesucristo dijo y todo lo que Jesucristo hizo. Lo que Él es, lo que Él habló y lo que Él hizo, ese es básicamente el contenido de los evangelios, y esa es la buena nueva. Evangelio significa buena nueva, significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Quién Jesucristo es, lo que Jesucristo dijo y lo que Jesucristo hizo, lo que hizo por nosotros. Nos salvó, nos perdonó, pagó el precio de nuestra justificación, de nuestra liberación. Esa es la buena noticia, que gracias a la realidad de Cristo, nosotros empieza a agradar a quien es digno de toda alabanza. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado, que mis pasos se han desviado en busca de las vanidades propias del mundo. Hoy vengo ante ti con mi mente y la mejor de las disposiciones y la firme convicción de agradarte y reconciliarme contigo. Ya en tiempo de oración con ustedes para clamar, para interceder por cada una de las peticiones que nos han estado llegando. Si usted no ha llamado todavía, este es el momento de hacerlo. 305-228-9697.
Algunos prefieren escribirme una carta. Le doy mi dirección electrónica. Escríbame su carta a biblia@diaspavon.com. Repito, biblia@diaspavon.com. Padre Celestial, gracias por toda esta gente preciosa y maravillosa que se están comunicando con nosotros. Gracias por todas las peticiones que ya hemos recibido y por aquellas, Señor, que están en proceso ahora mismo, que están entrando en este instante. Alumbra su entendimiento. Señor, marca los corazones con esta palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra los anime, los entusiasme, los fortalezca. Señor Jesucristo, que tu palabra maravillosa haga de cada uno de nosotros mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Señor, danos revelación y entendimiento en tu palabra para abundar en ella a favor de estos tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Dios. Amén. Gracias, gente querida. Ha sido un placer compartir con ustedes durante estos 5 días hablando de este tema. Tesoro a la venta. Ese tesoro es la sabiduría. Aproveche. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.